Festival Territover. Miedo Nocturno. Escrito por Pecas TG y narrado por Rosy Castaneda para el canal Terrence Lovers. La Gran Depresión de ese año tuvo nefastas consecuencias entre las clases sociales americanas, sin respetar siquiera a muchos de sus acaudalados empresarios, quienes quedaron endeudados con los bancos debido a las exigencias del pago de préstamos, cuyos intereses se elevaron por las nubes. Millones de norteamericanos cayeron en el desempleo y la situación social era precaria. Había transcurrido un año desde ese fatídico Jueves Negro, que sumió al país en una severa crisis económica. Era una fría tarde de octubre. El cielo permanecía aún cubierto de nubes y el piso lucía un tapiz de hojas secas que caían de los árboles. Las ráfagas de viento las levantaban formando curiosos remolinos que caían más allá de donde se encontraban. En algunas ocasiones, un ligero silbido envolvía el desolado Campo Santo. Una solitaria figura sostenía un documento en su mano y una lámpara en la otra, mientras pasaba ágilmente entre las innumerables filas de lápidas, revisando los datos de cada una de manera rápida. Era lo mejor que encontró en esa época tan difícil, ya que debía laborar justo a la puesta del sol. El día era para dar lugar a las visitas que hacían las familias a sus seres queridos ya fallecidos. Tenía un par de semanas que empezó a trabajar. El funcionario público que la contrató dudó en un principio sobre el darle la oportunidad debido a su condición femenina, pero gracias a su enorme carisma y gran simpatía aceptó finalmente darle el puesto donde debía censar lápidas en los cementerios de la ciudad de Chicago y poner al día los datos sobre los nuevos entierros que se irían realizando. «Todavía faltan varias más», murmuró resignadamente para sí, al tiempo que iba caminando por el polvoriento y estrecho pasillo. Mientras ejercía su función en el cementerio que le correspondía ese día, su mente se perdió en añejos recuerdos. Jamás se hubiera imaginado que se quedaría sola en ese lugar. El pesado silencio envolviendo el desolado panteón ayudó a que se concentrara en su trabajo y a que las imágenes del pasado llenaran sus recuerdos, haciéndola más llevadera la penosa situación de revisar cada tumba. El hogar de Pony fue clausurado y los niños reubicados en otros orfanatos, obligando a la hermana María a buscar refugio en otra iglesia, cerca de California. Su corazón aún dolía por esa profunda estocada al recordar el momento en que funcionarios llegaron con la orden de clausura y la posterior demolición del antiguo edificio. Jamás olvidaría los rostros de susto y sorpresa de los pequeños al ser trasladado a otro internado. Al menos, la señorita Pony no fue testigo de la cruel e inevitable acción debido a su deceso acontecido 2 años atrás. Tom Stevenson y Jimmy Cartwright y sus padres se vieron obligados a mudarse de Lakewood en busca de mejores oportunidades, ya que el sector agrícola se desplomó en la más profunda miseria. Al menos Annie fue afortunada, puesto que vivía en Francia, después de ser desposada por Archie, quien tenía una prometedora carrera como abogado en un prestigioso despacho jurídico francés. En cuanto a Patty O'Brien, había perdido noticias suyas en los últimos años. Demasiadas cosas habían sucedido en su vida y la mantuvieron absorta tratando de solucionarlas. Lo último que supo de ella era que seguía viviendo en Miami junto a su familia, después de la muerte de su abuela, a quien todavía recordaba con mucho cariño. Su labor como enfermera finalizó en ese injusto recorte de personal que tuvo el hospital y la situación actual no ayudaba mucho.
hasta que llegó a las oficinas gubernamentales de la ciudad para buscar trabajo en cualquier área y se encontró con esta oferta temporal. Siguió caminando, atareada con su labor, mientras trataba de darse un poco de calor con el desgastado abrigo que portaba. Vivía en la completa pobreza, en donde apenas podía darse el lujo de pagar un barato alquiler para poder alojarse en un miserable apartamento de una recámara. La miseria la alcanzó después de que aquella familia acaudalada cayera en desgracia debido a la depresión económica. En su mente desfilaron escenas pasadas. Candy debe casarse pronto, Albert. No toleraré que siga desprestigiando a nuestra familia en esas burdas actividades como enfermera. Amenazó la anciana Elroy al rubio una de las tantas veces en que discutían constantemente. Ella decidirá sobre su futuro, tía, y no toleraré que se maneje su vida como si fuera un títere. No me interesa lo que digan los demás, respondió molesto Albert. ¿Acaso estás desafiándome, Albert? Sabes muy bien que no me detiene el hecho que seas el líder de nuestro clan. Puedo solicitar la anulación de su estúpida adopción. La vieja mujer comenzaba a perder los estribos, como ya era su costumbre. Haz lo que te venga en gana. Finalmente, yo soy quien tiene el poder sobre ella, y nunca obtendrás mi firma para cometer semejante acto. No te metas con nosotros, tía. Él la retó. Fuera de esa habitación, una verde mirada plagada de lágrimas era testigo de la pelea que se llevaba a cabo en ese momento. Sabía que Albert jamás permitiría lo que la tía abuela pretendía, pues de sobra sabía que no podría corresponder a nadie, pues su corazón se congeló desde aquella cálida separación con Terry en Nueva York. No volvió a reaccionar. El joven empresario decidió darle su espacio y tiempo y la colmaba de atenciones y mimos con tal de hacerla sentir bien. Ella decidió permanecer soltera para disgusto de la rígida matriarca y trabajando como enfermera en el Hospital St. Jane. De la noche a la mañana, las acciones de los Atley y sus propiedades perdieron más del 70% de su valor debido a la grave crisis económica, enviando a la familia a la bancarrota y haciéndoles vender hasta el último mueble para poder solventar los exigentes y amenazantes reclamos bancarios para liquidar sus préstamos. La tía abuela Elroy murió a causa de un infarto, un día después de que llegaran los acreedores a reclamar su parte y de haberse enterado en ese instante que la familia Ardley ya no era millonaria. Su corazón no pudo resistirlo más. Debido a los problemas económicos, el señor Ligan se suicidó, desesperado al no poder afrontar sus responsabilidades. Del resto de la familia no se volvió a saber nada, al haber huido prácticamente de Chicago, evitando la deshonra de las demás familias que aún quedaban en la ciudad. Fue un golpe bajo a su elevado ego. Finalmente, Albert, quien se fue a residir a un austero departamento junto a Candy, a partir de entonces laboraba en diferentes trabajos en turnos nocturnos, hasta esa fatídica madrugada en que, saliendo de su trabajo dispuesto a descansar, fue asediado por unos ladrones, quienes intentaron quitarle su dinero apuñalándolo al resistirse al asalto. Cuando los primeros auxilios llegaron, el rubio ya había muerto. La policía fue a darle la noticia a una consternada Candy, quien cayó presa de una fuerte depresión. Dejando los molestos trámites en manos del inseparable aliado de su benefactor, George Johnson, a quien ya no volvió a ver más. Annie y Archie llegaron poco después de las ceremonias del tío abuelo. Su hermana,
Le insistió mucho para que se fuera a Francia con ellos, pero Candy se resistía a dejar el país. Confiaba en que la situación mejoraría a pesar de las continuas tragedias. Tal parecía que una maldición hubiese caído sobre la familia por completo. Un ligero ruido la desconcentró, arrancándola del triste pasado acontecido poco tiempo atrás. Se dio cuenta hasta entonces que sus ojos estaban empapados de lágrimas y había mojado la hoja de su cuaderno. Los enjugó rápidamente y continuó con la revisión de las lápidas. Por suerte, todavía tenía un poco de luz, aunque se sirvió de su lámpara para seguir leyendo. El repentino viento levantó una parte de las hojas, creando un remolino. Candy se asustó y corrió para terminar con esa hilera. Aún le faltaban 3 pasillos más por verificar y trató de pensar en las vacaciones de Escocia para alejar sus temores. Aún en el fondo seguía amando a Terry, aunque evitó seguir toda noticia suya desde aquel trágico suicidio de Susana. El solo hecho de recordar esa profunda mirada azul le dio confianza y prosiguió. El pesado silencio cubrió la zona, haciendo que en algún momento la rubia se percatara de la situación tan extraña. Ni siquiera los ruidos característicos de los animales se oían. Comenzó a decir en voz alta los nombres de las lápidas, al menos para no sentirse tan sola. Cuando por fin terminó, corrió sin voltear atrás hasta la caseta donde se encontraba el velador. Le entregó la bitácora y no descansó hasta verse en la calle, lejos de aquel incómodo panteón. Su corazón parecía salirse del pecho por el esfuerzo cometido y tuvo que parar por un breve instante para recuperar el aliento. Era la primera vez que se sentía así después de haber tomado el trabajo. «Eres una tonta, Candy. Te has sugestionado», se reprochó internamente mientras se envolvía en su abrigo para protegerse del frío y caminó hasta llegar a su casa. Afortunadamente, no vivía lejos del camposanto donde le tocó trabajar y se encerró en su habitación. Después de una rica cena, se recostó en un viejo sofá que daba una bella vista al exterior. No supo cuánto tiempo estuvo ahí hasta que un breve golpe en la puerta la despertó sobresaltándola. Al abrir los ojos no vio a nadie, pero juraría que el ruido era como si le hubieran tocado por afuera. Debido a que vivía en un segundo piso y no tenía terraza, aquello le resultaba descabellado. «Creo que debo descansar. Me he dejado llevar por mis tontos temores». Se lavó los dientes y se puso la pijama. Al meterse en la cama se quedó pensando nuevamente en Terry, recordando su único beso y el aroma de su cuerpo. Nunca lo olvidaría. Se quedó de frente a la pared, perdida en ese preciado recuerdo. El cansancio la venció finalmente y cerró los ojos, tratando de conciliar el sueño. Su mente la estaba trasladando a un mundo de fantasías, aunque aún podía percibir lo que sucedía a su alrededor. Una serie de suaves pisadas se oyeron en el pequeño pasillo ubicado entre su cama y la puerta de la habitación. Apenas si pudo entreabrir los ojos para percatarse de una fugaz sombra que se iba acercando a ella. Murmuró algo inintengible y se perdió en la inconsciencia. El sol ya estaba en lo alto cuando despertó. Se desperezó largo rato tratando de convencerse de que debía prepararse para laborar por las tardes, y el panteón que le tocaba visitar se encontraba alejado de su casa. Quería llegar un poco más temprano para poder terminar cuanto antes. La experiencia del día anterior le dejó cierta sensación incómoda en el estómago y no deseaba volver a sentirla nuevamente. Necesitaba ese dinero y debía dejar a un lado sus miedos. Se levantó de la cama y súbitamente recordó lo que oyó la noche anterior. Tal vez fueron los vecinos de al lado. Se justificó al analizar lo acontecido. Sin embargo, la fugaz visión de la oscura figura que se acercaba a ella le tuvo inquieta por largo rato. Creo que saldré a caminar un poco antes.
Debes de alejar esos miedos de tu mente, Candice White. Se dio un ligero coscorrón en la cabeza y se preparó el resto de la mañana y parte de la tarde para ir al trabajo. Después de una larga travesía, llegó al camposanto que le correspondía y un encarado hombre salió a recibirla. «Todavía no es hora de entrada, señorita», le reclamó. «Por favor, necesito acabar cuanto antes mi trabajo. Vivo muy lejos de aquí y es peligroso caminar por las noches. Se lo ruego, déjeme entrar», imploró la rubia con todas sus fuerzas. El sujeto la observó de pies a cabeza y movió esta en señal negativa. Candy no tuvo más remedio que continuar rogando que la dejara entrar antes hasta que finalmente lo logró, no sin antes soportar la perorata del velador. Cuando se vio sola, comenzó de nuevo con su rutina. Se topó con algunos solitarios visitantes en su recorrido y les asentía brevemente para seguir con su encomienda. Volvió a oscurecer y por fortuna para ella estaba en la recta final del trabajo. Solo faltaba un pasillo y Candy echó de nueva cuenta a caminar mientras iba sosteniendo la lamparita y anotando los nombres que ahí veía. De nuevo, el incómodo silencio se apoderó del lugar. Cuando finalmente terminó, se dirigió apresuradamente hasta la caseta del vigilante y entregó su bitácora. Enfiló hacia la avenida y esperó a que pasara un cochero que la llevara de regreso a su departamento. Después de haber llevado a cabo sus actividades rutinarias, volvió a sentarse frente al sofá, esta vez con un cofre de madera en sus manos. Era su caja de tantos preciados recuerdos: el broche de Albert, la cinta de Annie, algunas fotos del hogar de Pony y de sus amigos, escasos recortes de periódicos antiguos con la imagen de Terry. Lloró desconsoladamente por largo rato con su tesoro pegado al pecho. Observó a la gente pasar mientras se tranquilizaba un poco para poder irse a dormir. Acarició suavemente el papel con una antigua imagen de Terry. No se volvió a saber nada de él. Intuía que tal vez se encontraba en Londres. Trataba de leer revistas, pues no tomaba en cuenta las noticias amarillistas de la prensa, por lo que desconocía su actual situación. Minutos después, decidió meterse en su cama, y al irse quedando dormida, los mismos pasos se volvieron a escuchar. Candy intentó abrir los ojos, pero nunca pudo hacerlo. Era como si un pesado sueño se hubiese apoderado de su ser y controlara su cuerpo. Un fuerte escalofrío le recorrió por completo cuando escuchó algunos susurros en su oído que no pudo entender y mucho menos que le permitieran identificar si se trataba de una mujer o de un hombre. En su mente intentó rezar, pero las frases jamás pudieron llegar a sus labios. No podía creer que las oraciones se le hubiesen olvidado justo en aquel temeroso instante. Cuando al fin pudo moverse, abrió los ojos y se encontró con una espantosa cara de ojos anormales y una tez blanca como la tiza, postrada sobre la suya, lo que la hizo gritar y perder el conocimiento. ¡Ah! Al despertar, tuvo que hacer un esfuerzo para adaptar su vista a la fuerte luz matutina que entraba por la ventana. Recordó inmediatamente lo acontecido la noche anterior. Esa espantosa cara le había recordado a la de Susana. Pero, ¿y la sombra? Su cuerpo se estremeció de miedo, mientras el llanto asomaba sus ojos, haciéndole sentir miserablemente sola. Pasó un largo rato en el que lloró inconsolablemente hasta que ya no pudo más. Salió de su cama y se dio una ducha rápida para poder recobrar la seguridad y las fuerzas necesarias para salir a hacer la última visita de la semana a uno de los cementerios.
Llevaba un par de horas laborando en el camposanto correspondiente cuando se percató de que había algo anormal en el ambiente. Los últimos rayos del sol iban cediendo paso a la oscuridad y Candy se dio cuenta de que no había el más mínimo sonido en la naturaleza. Extrañada, siguió caminando y haciendo anotaciones en su bitácora, y esta vez permaneció atenta a lo que acontecía a su alrededor. El glacial viento arremetía con fuerza, a breves intervalos, levantando las hojas secas y emitiendo un sonido fantasmal. Parecía como si llevase consigo murmullos de alguna parte. La rubia se dio prisa con el trabajo restante para salir lo más rápido posible de allí, y ya no pudo sentirse tranquila. A cada paso que daba, juraba que alguien más iba siguiéndola, puesto que podía oír el crujido de las ramas y hojas un poco más atrás de donde se encontraba. «Dios mío, protégeme», comenzó a orar en silencio para poder tranquilizarse, pero fue en vano. Su cuerpo temblaba como una hoja y no supo si era a causa del frío o del miedo. Después de un par de horas más, a su gusto, se dirigió hacia la solitaria caseta del velador para poder entregar su informe. Tocó la pequeña puerta y nadie le contestó. Probó por unos minutos más y justo cuando iba a gritar, ésta se abrió. La rubia se asomó al interior, donde languidecía una tenue luz, y antes de que pudiese seguir con su intención, una figura masculina emergió desde la oscuridad dándole el susto más grande de toda su vida. «No la oí entrar. ¿Ha terminado?», le dijo ásperamente el sujeto mientras Candy le daba con una temblorosa mano el cuaderno. Se había quedado sin habla y solo asintió en señal de retiro. Al llegar a su departamento se encerró mientras trataba de contener el miedo que se apoderó de ella. Juraba que algo o alguien la iba siguiendo hasta que salió del cementerio y nunca quiso voltear para ver de quién se trataba. Tuvo que sacar a flote todo el coraje y valentía que aún poseía para salir casi huyendo del siniestro lugar. De vuelta en su departamento, se metió rápidamente en su cama, tratando de dormir y olvidar lo que acababa de suceder, cuando escuchó un extraño ruido, como si un objeto rodase sobre el piso. Sus párpados estaban fuertemente cerrados, mientras se apretujaba contra las cobijas y el frío sudor corría por su frente. Tenía tantas ganas de gritar, pero no pudo, y su garganta fue incapaz de soltar sonido alguno. Comenzó a jadear, sintiendo que el aire le faltaba. «Esto no está sucediendo. Es un mal sueño y pronto pasará. No hay nada que temer», se repitió internamente, aunque el ruido ahora era más fuerte, como si decenas de vidrio cayeran justo al lado de su cama. ¿Quién anda ahí?», preguntó tímidamente, tratando de darse el valor para salir de las cobijas. El ruido cesó al instante. Esperó unos minutos más y al no tener respuesta, fue emergiendo lentamente del pesado edredón y se dio cuenta de que todo estaba en completo orden. La luz de la luna se filtraba por su ventana, dándole un aire inquietante y tenebroso a la habitación donde se encontraba. «¿Hay alguien ahí?». La joven paseó su mirada por todo el lugar y vio que todo estaba en aparente normalidad. Su respiración se había normalizado. Al no ver nada, volvió a recostarse y ya no pudo conciliar el sueño, hasta bien entrada la madrugada. Mientras se iba perdiendo en la inconsciencia, alcanzó a escuchar leves pasos que se acercaban a su cama, pero no quiso asomarse y de a poco se fue quedando profundamente dormida.
Los luminosos rayos le dieron en plena cara, despertándola. Se quedó acostada por un rato más, tratando de darse ánimos para levantarse hasta que finalmente lo logró. Se dirigió inmediatamente hacia la ducha para tomar un rápido baño y así despejar su mente. Mientras desayunaba, paseó su mirada por todo el apartamento, haciendo memoria de lo que había sentido la noche anterior, tratando de contener su miedo. Un pálido y deformado rostro apareció como un repentino destello en su mente, al mismo tiempo que la caliente taza de café se le caía de las manos producto del fuerte susto. ¡Ay! ¡Me he quemado!, exclamó en voz alta y se observó la sucia falda. Molesta, se dirigió hacia la cocina y limpió con un paño los restos de líquido, mientras de nuevo se recriminaba internamente su tonto comportamiento. Cuando terminó de tomar su escueto desayuno, se volvió a cambiar y salió a caminar un poco por el centro, donde aprovecharía pasear por el parque para distraerse un poco y alejar esos tímidos pensamientos que le habían asaltado últimamente. Por fortuna, le tocaban sus 2 días de descanso, así que los aprovecharía al máximo. Quería ir a visitar la tumba de los Albert, a la que no iba desde que comenzó a trabajar, y tenía pensado comprar para tal motivo un lindo ramo de flores. Necesitaba desahogarse y tranquilizarse con su ángel, como lo consideraba desde siempre. La fría brisa matinal se fue disipando un poco mientras el sol iluminaba tristemente las calles atestadas de gente. La chica se paraba a ratos en algún vitral para admirar los prohibidos artículos ahí exhibidos. La gente, en su mayoría, lucía un semblante desencajado por la depresión cuando se acercaba a las tiendas para poder ver, aunque fuese por un instante, algún objeto que captase su atención. Candy se alejó de ellos para evitar que el buen ánimo de ese día no decayera. Se dirigió hacia el lugar donde estaban enterrados los miembros de la familia Ardley y se postró ante la tumba de su fallecido benefactor. Los tiempos no han sido fáciles, ¿eh?, inició la rubia con su monólogo. El señor Wilber por fin pudo darme ese empleo. Siento mucho no haber podido venir antes. Ha sido todo un reto para mí, ¿sabes? Ha sido lo mejor que he podido hallar. Es muy difícil encontrar algo bueno en estos tiempos tan difíciles. La rubia limpió esmerada y amorosamente con un pequeño pañuelo la fría loza que se encontraba cubierta de polvo. Como si le hubiera escuchado, un breve viento hizo ondular los traviesos rizos que se encontraban sujetados en una enorme coleta. La pobreza no había hecho mella en la bella apariencia de Candy, haciéndole lucir un porte distinguido, aun a pesar de portar ese barato vestido oscuro. Siento mucho no haber podido venir antes, Albert. No sabes cuánta falta me haces. Te extraño tanto. Ella se inclinó sobre la cruz y se abrazó a ella, dejando escapar todo ese dolor largamente contenido. Es tan irónico, ¿sabes?, que el lunes próximo debo laborar en este mismo cementerio y pasar frente a esta tumba sabiendo que yaces aquí. Pero quise venir antes, Albert, mi amado príncipe de la colina. Esto último lo dijo en un susurro, mientras permanecía con los ojos cerrados, recargada en la tumba. El frío de la piedra la había calado hasta los huesos, pero no le importó, y no se dio cuenta del tiempo que pasó en esa posición. Cuando se desahogó, se despidió tiernamente de su antiguo benefactor y salió del desolado lugar.
mientras seguía inmersa en sus pensamientos. Decidió ir a sentarse un instante al parque cercano del cementerio y observar a la gente pasar. Definitivamente se estaba volviendo una ermitaña. No supo cuánto tiempo permaneció sentada en la solitaria banca hasta que una voz llegó de lejos. Al principio, creyó que era algún visitante que iba conversando con su acompañante, pero pudo reconocer las frases al haberlas escuchado una soleada tarde de verano sentada a la orilla del lago de Escocia. «Oh, de ella debe aprender a brillar la luz de las antorchas. Su hermosura parece que pende del rostro de la noche como una joya inestable en la oreja de un etíope. Belleza demasiado rica para gozarla, demasiado preciosa para la tierra. Como Nivea paloma ante cuervo se distingue esa dama entre sus compañeros. Acabado el baile, observaré dónde se coloque, y con el contacto de su mano haré dichosa mi ruda diestra. ¿Por ventura amó hasta ahora mi corazón? Ojos, desmentidlo, porque hasta la noche presente jamás conocí la verdadera hermosura. Su corazón comenzó a latir aceleradamente a tiempo que levantaba el rostro lleno de lágrimas para ubicar al hombre que las había dicho. Sus ojos se abrieron ampliamente al reconocer a la misteriosa figura embriagada que yacía tirada a varios metros de ella, sobre el suelo cerca de un raído árbol, completamente perdida en su actuación. En un principio dudó que se tratase de él, pero el inconfundible sonido de su voz le indicó quién era. Este siguió hablando como si no se hubiera dado cuenta de su presencia. ¡Silencio! ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta, el sol. Surge, esplendente sol, y mata a la envidiosa luna lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. No la sirvas, que es envidiosa. Tu tocado de vestal es enfermizo y amarillento, y no son sino bufones los que lo usan. Deséchalo. Es mi vida, es mi amor el que aparece. Habla. Mas nada se escucha, pero ¿qué importa? ¿Hablan sus ojos? Le responderé. Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien habla. De las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún que hacer, ruegan a sus ojos que brillen en sus esferas hasta su retorno. ¿Y si los ojos de ellas tuvieran el firmamento y las estrellas en su rostro? El fulgor de las mejillas avergonzaría a esos astros, como la luz del día a la de una lámpara. Sus ojos lanzarían desde la bóveda celestial unos rayos tan claros a través de la región etérea, que cantarían las aves creyendo llegada la aurora. Mirad cómo apoya en su mano la mejilla. Oh, mirad cómo apoya en su mano la mejilla. Oh, ¿quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla? Gandhi se levantó rápidamente para correr hasta donde estaba el sujeto. Terry, ¿eres tú? La rubia tomó con ambas manos su cara y le obligó a verla. El varonil rostro se encontraba lleno de tierra y muy golpeado. A pesar de su apariencia, seguía recitando las frases de Romeo y Julieta. Parecía no haberla escuchado. Habla, oh, habla otra vez, ángel resplandeciente, porque esta noche apareces tan esplendorosa sobre mi cabeza
como un alado mensajero celeste ante los ojos extáticos y maravillados de los mortales, que se inclinan hacia atrás para verle, cuando él cabalga sobre las tardas perezosas nubes y navega en el seno del aire. Terry, mírame, soy Candy. Terry, ¿qué te pasó? Por instinto, lo rodeó amorosamente con sus brazos, sin importarle su lastimosa apariencia de indigente y el desagradable olor que emanaba de su ser. Él volteó a verla y, sin reconocerla, siguió declamando. Sus azules ojos estaban llenos de lágrimas. Ella lo dejó seguir mientras trataba de tranquilizarlo y recobrarse ella misma de la sorpresa. El amor va en busca del amor como el estudiante huye de sus libros. Y el amor se aleja del amor como el niño que deja sus juegos para tornar el estudio. Que el sueño descanse en tus dulces ojos y la paz de tu alma. Ojalá fuera yo el sueño, ojalá fuera yo la paz en que se duerme tu belleza. De aquí voy a la celda donde mora mi piadoso confesor para pedirle ayuda y consejo en este trance. Oh, dame tu mano, tú, como yo, has sido inscrito en el libro funesto de la gracia. Yo te enterré en una tumba triunfal. ¿Una tumba? Oh, no. Una linterna, joven víctima, porque ahí descansa Julieta y su hermosura transforma esta cripta en un regio salón de fiesta radiante de luz. Muerte, un muerto te entierra. ¿Cuántas veces, cuando los hombres están a punto de expirar, experimentan un instante de alegría a la que llaman sus enfermeros el relámpago precursor de la muerte? Oh, ¿cómo puedo llamar yo a esto un relámpago? Oh, amor mío, esposa mía, la muerte que ha saboreado el néctar de tu aliento, ningún poder ha tenido aún sobre tu belleza. Tú has sido vencida. La enseña de la hermosura ostenta todavía su carmín en tus labios y mejillas, y el pálido estandarte de la muerte no ha sido enarbolado aquí. Repentinamente dejó de hablar y Candy aprovechó para verlo de nuevo. Estaba allí. Él, su Terry, apareció ante ella. Se había quedado dormida y el fuerte aliento al licor le indicó su estado. No podía creerlo. Su apariencia era irreconocible. Tomó el borde de su vestido y limpió su rostro. Se encontraba muy delgado y su semblante estaba demacrado. Sus cabellos enmarañados lucían polvorientos y malolientes. Tenía que sacarlo de allí y ya después se encargaría de saber qué le había sucedido. Haciendo gala de todo su esfuerzo, logró pasar un brazo sobre su cuello y Terry despertó. ¿Qué diablos estás haciendo?, balbuceó mientras su rostro se encontraba todavía mirando hacia el suelo. Con trabajo podía sostenerse, haciéndole la tarea a Candy menos fácil. Terry, ¿puedes oírme? No soy Terry. Déjame en paz. No te conozco. Aquellas palabras hirieron a Candy, pero no desistió. Estás muy borracho. Necesitas ayuda. Candy insistió mientras lo conducía a la salida del parque. Afortunadamente para ella, no había gente en ese momento viendo la triste escena de la exestrella de Broadway. Aprovechando el primer cochero que vio pasar, le hizo parar para poder subir a su repentino invitado. Le llevaría a su austero departamento y lo ayudaría a recobrarse. El conductor le lanzó una severa y extraña mirada, pero Candy le calmó señalando que pagaría un poco más por los inconvenientes que le causaría.
Su alma respiró aliviada cuando llegaron por fin al frente del edificio. Terry iba dormido y ella tuvo que sacudirlo fuertemente para despertarlo. Una ráfaga de insultos salió de sus labios, pero después se quedó en silencio. Candy lo ayudó a bajar y llegar hasta la entrada principal. Sacó sus llaves y entró, sosteniendo a Terry con todas sus fuerzas hasta llegar a la puerta. Él miraba hacia el piso, rehusándose a verla directamente a los ojos. Por fin entraron y, como pudo, lo llevó hasta el baño para que se aseara, llenando la tina con agua caliente. Hasta ese momento recapacitó sobre lo que sería su siguiente tarea. Y retomando su parte profesional como enfermera, lo despojó de su ropa y lo ayudó a limpiarse. El hombre permaneció en un extraño silencio con la mirada perdida, evitando la suya, dejándose llevar por lo que ella hacía. Candy contuvo las ganas de llorar y lo justificó creyendo que la vergüenza le había invadido. Recordaba cuán orgulloso era y obviamente aquel no era un buen momento. Con sumo cuidado y cariño, pasó una suave esponja por toda su espalda y sus brazos. Mesó con fervoroso amor sus cabellos mientras los lavaba como si de la seda más fina se tratase. Cuando tocó el turno de lavar su rostro, no pudo evitar perderse en la admiración de cada contorno facial, como si el más perfecto pincel hubiese diseñado esos finos rasgos. Los azules ojos, aunque inexpresivos en ese momento, le llevaron a la mente un océano de inigualables recuerdos vividos a su lado. ¿Cuánto hubiera dado por volver a repetir la experiencia de poder besarlo de nuevo? Una lágrima resbaló por su mejilla y siguió con su tarea. Seguía sin poder creer lo que le había sucedido ese día. Se olvidó por completo de los extraños acontecimientos que le estuvieron sucediendo y se centró solamente en Terry. Después de ayudarle a secarse, lo condujo hasta su cama y lo recostó en ella. Los húmedos cabellos se desparramaron sobre la almohada y Candy revisó su vista para cerciorarse de que se encontraba bien. Tomó los signos vitales y pudo sentir que el aliento alcohólico era un poco menos fuerte que antes. El hombre se fue quedando dormido y ella decidió que vigilaría toda la noche su sueño, permaneciendo al pendiente del más mínimo movimiento. No quería que le pasara algo. No se perdonaría cualquier descuido de su parte. Lo arropó y se dirigió hacia la cocina. Se preparó una taza de té y algo rápido para merendar y salió a comprar algunos víveres extras para su inesperado huésped. Le quedaban pocas monedas para sobrevivir, pero el sacrificio bien valía la pena. El amor de su vida yacía junto a ella y necesitaba ayuda. Sintió que debía estar ahí para brindársela todo el tiempo que fuese necesario. Al regresar, una tremenda angustia soltó su pecho. ¿Y si Terry no estaba ahí? ¿Y si todo había sido solo un sueño? No me lo quites también a él, Dios mío. No lo soportaría, exclamó en un ahogado sollozo mientras dudaba en entrar y desengañar su corazón. Entró al lugar y vio la oscura silueta acostada sobre el colchón. Ella sintió que sus piernas flaqueaban de la emoción y alcanzó a poner la bolsa de comida sobre la mesa antes de ocasionar algún ruido que pudiese despertarlo. Se acercó a él y vio el suave movimiento de su respiración reflejado en las gruesas cobijas. En ese momento se dio cuenta de que la habitación estaba un poco más fría de lo habitual, por lo que verificó que la calefacción estuviese funcionando. Después de corroborarlo, acomodó los víveres y se preparó para dormir en el sofá, a un lado de la cama. Cuando se acomodó, tomó una de las varoniles manos y las mantuvo entre las suyas, tratando de hacerle entrar en calor. Observó su perfil y comenzó a recordar todo y cada uno de los momentos vividos a su lado.
Tenía tantas preguntas que hacer, pero tuvo que contener su curiosidad para hacerlas. Lo vital era su recuperación y no descansaría hasta lograrlo. Recostó su espalda sobre el mueble y en algún momento sus párpados cayeron pesadamente, aunque volvió a sentir las mismas pisadas, pero esta vez un poco más leves, como si la persona no quisiera acercarse más. Candy intentó abrir los ojos, pero el cansancio fue tal que se quedó profundamente dormida. Sus sueños fueron inquietantes. Se vio a sí misma corriendo en esa interminable escalera del hospital mientras Terry trataba de alcanzarla hasta que terminaba tomándola entre sus brazos. Ella no quería voltear, ya que no sabría la reacción que tendría, si dejárselo a Susana o aferrarse a su cuerpo como si la vida se le fuese en ello. Salió a la nevada calle y desconoció el lugar donde se encontraba. No había una sola alma presente y el silencio era por demás extraño. Continuó caminando por la enorme avenida y divisó una elegante comitiva fúnebre. La nieve comenzó a arreciar, mientras las fuertes ráfagas levantaban el blanco polvo, dificultándole la vista. No pudo ver hacia el interior de los elegantes y oscuros vehículos, por lo que desistió de seguirlo haciendo y siguió con su camino. Unos ligeros pasos cerca de ella le hicieron despertar y se topó con la masculina figura del actor sentado sobre la cama. La observaba fijamente sin decir nada. «Terry, ¿te sientes mejor?», le preguntó con una evidente ansiedad. Yo no entiendo qué sucedió. Se llevó las manos a la cabeza y la sacudió suavemente. «Estás a salvo, Terry. Te encontré en la calle». Candy no quiso entrar en detalles para no alterarlo. Él la observó confundido y la vio acercarse a su lado. Pudo aspirar el conocido aroma a rosas y sin poder evitarlo, la rodeó con sus brazos mientras lloraba inconsolablemente, sorprendiendo instantáneamente a Candy con su inesperada reacción. «No te irás, ¿verdad? Ya no estaré solo. Dime que no estoy soñando». Las palabras atravesaron profundamente el corazón de la rubia, entregándose por completo al anhelado contacto. «Terry, yo nunca te dejaré solo, mi amor». Esto último lo dijo con el llanto en la voz y en un impulsivo acto tomó su rostro, depositando un suave beso sobre los labios. No hicieron falta más palabras. Las caricias, susurros y besos fueron subiendo de tono mientras la pareja se despojaba furiosamente de las prendas que ya estorbaban en ese momento. Las horas pasaron sin que la pareja se percatara de eso, perdida en el juego amoroso, hasta que ambos quedaron completamente exhaustos y se perdieron en un relajado y estimulante sueño. Cuando despertaron, decidieron que no saldrían del apartamento, puesto que querían compartir y alargar ese momento tan especial. La rubia le contó de forma general todo lo que había sido de su vida desde que se separaron, y Terry respondía con efusivos besos y abrazos mientras la escuchaba. «¿Qué sucedió contigo, Terry?», preguntó con dulzura para evitar incomodarlo debido a la lastimera situación en la que lo había encontrado el día anterior. «Estuve vagando perdido en el alcohol cuando empecé a escuchar una voz, la cual solo me pedía que te buscara. Creí que me estaba volviendo loco. Te busqué y nadie supo darme razón de ti. Me topé con unos tipos que me despojaron de todo y me dejaron tirado y después no supe más de mí». «Por favor, Pecosa, no toquemos ese tema más. Solo quédate conmigo y nunca olvides que siempre has sido el amor de mi vida». El actor volvió a tomarla entre sus brazos y la volvió a hacer suya cuantas veces le fue posible. La pareja permaneció recostada hasta que se perdió en un profundo sueño. Candy yacía sobre el varonil pecho, cubriéndolo con sus dorados rizos.
La inconfundible risa del actor llenaba por completo su ser y sentía el corazón tan lleno de felicidad que idearon planes para el futuro prometedor que se avecinaba. Se fue quedando dormida. Terry la contempló por unos minutos, mientras pensaba en todos los extraños sucesos que ambos habían pasado y de los cuales estaba seguro que su gran amigo había sido quien los reunió. A partir de entonces, se dio el inicio de una nueva vida para Terry y Candy. Se casaron y decidieron ir a Escocia, formar una familia, permanecer por el resto de sus días en ese lugar. Fin.